Aleluya. Bendito Dios. Apúntele, tema. Somos su voz. Somos su voz. Somos su voz. Aleluya. Y vamos a ver el pasaje bíblico ahí en Ezequiel capítulo 3. Verso 17. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Aleluya. Santo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aleluya. Está bien. Sí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es una atalaya? Un vigilante, ¿no? Un guardia, un vigía, ¿no? Un vigía. Un vigía, alguien que Sí, vigila. sí. Y hay una indicación de parte de Dios, porque Dios puso ahí a la atalaya, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre la casa de Israel. O sea, la iglesia. Ahora en la actualidad la iglesia. Le dice, oirás tú la palabra, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hay una autoridad que delega a Dios al vigía, a la atalaya. ¿Notan esto? Sí. Hay una tarea que debe realizar, ¿sí? Sí. Y le da la autoridad para que amoneste a la casa de Israel, o sea, la iglesia. Y le dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo por su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué encargo le da Dios ahora a la iglesia? El mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es necesario, hermano, amonestar a aquel que está yéndose por mal camino. ¿Sí? Está dándole autoridad para ello mismo, ¿verdad? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, oye, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Aleluya. A ver, conforme a lo que leímos, si alguien puso atención, ¿quién es el que pone tropiezo? No, el Señor dice aquí, y yo pusiere tropiezo. Eso. El Señor. Dios pone tropiezo porque ya está el pecado hecho. O sea, la desobediencia al mandato de Dios. ¿Por qué? Si el justo se apartara de justicia e hiciere maldad, entonces yo voy a poner tropiezo delante de él. Él va a morir. Porque tú no le amonestaste. Tú no le dijiste que estaba en un pecado terrible. ¿Sí? Él va a morir por su maldad. Pero dice el Señor, es que no se arrepiente, pues voy a poner tropiezo para que caiga. Pero si tú eres el que no le amonestas, va a demandar la sangre de ese hombre sobre tu vida. Aleluya. Ezequiel debía ser el atalaya que les advirtiera a sus compatriotas que a quienes persistieran en el pecado y en el rechazo de Dios, se les castigaría ¿con qué? ¿Con qué les castigaría? ¿O con qué Dios castiga la maldad de las personas? Con la muerte. Por eso dice,
Y hiciere maldad y yo pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. O sea que él castiga con la muerte. ¿Sí? Si Ezequiel dejaba de advertir a los impíos, se le consideraría responsable de la muerte de ellos. Oye, hermano, entonces, ¿qué cargo tan tremendo tienes tú? No, sí, La iglesia, hermano. sí. Qué tremendo. Bajo el nuevo pacto, el fiel ministro de Dios debe asimismo advertirles a quienes en su congregación están llevando una vida impía, que serán excluidos del reino de Dios y de la salvación si no se arrepienten. Puede haber en la iglesia gente que esté viviendo una doble vida y decirles, si no quieres ser cortado, si no quieres arreglarte con Dios, esta va a ser tu suerte, porque la Biblia lo dice, porque ya conociendo la verdad y no caminan conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a haber? Va a haber juicio de muerte, hermano, tremendo. Los que enseñan que los creyentes deben llevar una vida inmoral e impía sin poner en peligro su salvación eterna, se enfrentarán al severo juicio de Dios. Aleluya. Siempre se debe recordar que Dios les ha dado a los creyentes la misión de ir a todo el mundo. En este caso, hermano, a todos donde nos movemos, en donde tú trabajas, en donde vives, tienes que hacerlo. ¿Sí? Predicar el Evangelio. Amén, aleluya. Que incluye la advertencia de la muerte eterna para todos los que se niegan a arrepentirse y a creer en Cristo. De modo que Dios ha hecho de la iglesia una atalaya. Amén. Así es. Entonces, hermano, como atalaya nosotros debemos estar advirtiendo a la gente del pecado. Amén. Terrible, hermano. Y dentro de la misma congregación, cuando se ha ministrado a personas que están incurriendo en delitos, en pecados graves, se les tiene que hablar Amén. fuerte, de esta manera. ¿A dónde vas si no consideras el andar que llevas? Si no observas bien cómo caminas, puede venir alguna reprensión de parte de Dios o un juicio severo. Tremendo. Dios nos ha establecido sus hijos en este lugar, México, y en este estado. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser sus vigías. Él dice, yo te he puesto por vigía, te he puesto por centinela, para que tú hagas lo que yo te mando a hacer. Y este viene aquí, le está dando la autoridad de que los amoneste. El vigía, el atalaya, tiene que amonestar, hermano. Tiene que amonestar, ¿sí? De parte de él, de parte de Dios. Es que ya no va a ser en tu carne, va a ser en la dirección de Dios, como el Señor te indique, ¿sí? Dios está hablando y nosotros debemos Escuchar. oír. Muy bien. ¿Qué estás tú oyendo últimamente? ¿Cuál es lo que Dios te ha estado hablando últimamente a tu corazón y a tu vida? ¿Qué has recibido de parte de Dios? ¿Qué estás recibiendo? Porque Dios nunca deja de hablar. No, claro que no. Dios te está hablando por un lado y por otro. Así o sea, es. te hace llegar su palabra de una manera o de otra. ¿Sí? De una manera o de otra te está llegando a ti la palabra de Dios. ¿Sí? Él siempre habla, pero muchas veces nosotros tenemos los oídos cerrados, hermano. Desafortunadamente así es. Desafortunadamente así es. Venimos al servicio, escuchamos la palabra de Dios. Y si alguien te pregunta de qué se trató el mensaje, anda, vete. No sabes ni te acuerdas. No se te quedó nada. No se te grabó la palabra de Dios. Y esto es para que tú difundas el Evangelio, la palabra que escuchaste, para que la sigas proclamando. Oye, es que hoy escuché que Dios dice esto y esto otro, y eso lo voy a aplicar también. Primero a mí, y luego a los que están alrededor de mí. Pero si tienes oídos cerrados, no vas a poder fluir con la palabra de Dios, hermano. Tremendo. Dios nos invita a abrir nuestros oídos para oír su voz
y hacerla saber a los nuestros. Por eso dice, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Que Dios nos ayude a entender cuál es nuestra posición, ¿sí? Que Dios nos ayude a entender cuál es nuestra posición. Nuestras palabras son semillas muy poderosas que deben ser plantadas. De otra manera no darán su fruto. Tienen que plantarse. Si no son plantadas, no darán su fruto. Vea lo que dice Marcos capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Uno qué? 4.1 en adelante. 4. 4.1 en adelante. Amén. Adelante, hermano. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando a una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Les digo? Sí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador él es quien siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, es quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. ¿De cuál grupo quisieras tú estar? De los que dan fruto. Amén. A ver, ¿qué pregunta? Es muy personal la pregunta y también la respuesta. Es muy personal. ¿De cuál grupo quieres ser tú? De los que dan fruto. Pero ¿en qué porcentaje? Al ¿Al 30, al 60 o al 100%? Al 100 por uno. Fíjate bien que te comprometes. Porque si es al 100, ¿qué tienes que hacer? Si quieres dar fruto al 100. Pues, Trabajar al 50%. Entre- Trabajar al 100. Trabajar al Trabajar al 100. ¿Sí entiendes cómo es eso? Sí. ¿Quieres dar el 100? Trabaja al 100. Sí. ¿Sí? Para que puedas dar ese fruto, hermano. Fíjate bien. No es conformismo. Jesús emplea esta palabra para ilustrar cómo será recibido el Evangelio en el mundo. Pueden aprenderse 3 verdades. Primero, la conversión y la capacidad para dar fruto dependen de cómo uno reaccione a la palabra de Dios.
Y 2, en el mundo habrá una reacción variada al Evangelio. Algunos que oigan no entenderán. No van a entender, aunque le digas y les digas. Otros creerán y se salvarán, pero después se van a apartar. ¿Sí? Otros creerán, se salvarán, perseverarán y llevarán fruto en diversas proporciones. 3. Los enemigos de la palabra de Dios son Satanás, las preocupaciones mundanas, las riquezas y los placeres. ¿Qué tremendo es esto? Entonces se cumple lo que estamos viendo, se está cumpliendo lo que dice la palabra. ¿Sí? Hay cristianos de unos cuantos años, ¿sí? Que son fieles, que son leales, pero después desertan de las filas del Señor y se van al mundo. No estoy hablando que se vayan a otra iglesia, está bien que busquen otro lugar, pero lo malo es que dejen el camino del Señor. Eso sí es lo malo, eso es lo terrible. ¿Sí? Fíjense bien, hermano. Dios en su misericordia y sabiduría infinitas nos ha puesto a nosotros sus hijos para ser su voz sobre esta tierra. Cuando hablas tu palabra de Dios, no es el hombre hablando de sí mismo, ni por sí mismo, sino que es la voz de Dios hablando a través de tu lengua, de tu boca. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar la tierra, ¿sí o no? Sí. Es muy interesante notar que desde el principio Dios le dio esa autoridad al hombre, Sí. de gobernar la tierra, señorearla y juzgarla. Es al hombre al que Dios le dio autoridad, la única forma en la que Dios o aún el diablo puedan hacer su obra, fíjate bien, es a través de los hombres que se dejan usar por uno de los dos. Sí. O eres la voz de Satanás o eres la voz de Dios. Sí. Tú decides ¿De quién ser vos? ser usado por quién. Sí. Aleluya. Porque sí está esa de mi hermano, que hay gente que habla como golpes de espada, que si no viene de parte de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No es hablando de Dios. Dios no habla de esa manera. Dios habla con amor, y cuando te corrige también es con amor y con misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Y si hay misericordia, la tiene Dios y es de Dios. Amén. Y Él la usó. Gloria a Dios. Y la usó y la sigue usando para con nosotros, hermano. Amén. Somos su voz en 4 direcciones importantes. Notemos. Somos su voz en 4 direcciones importantes. Vamos a ver. La primera va a ser hacia nuestra familia. La segunda hacia el mundo necesitado. La tercera hacia nuestros hermanos. Y la otra a las potestades superiores. Primera. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. A ver, hermano. 6 y 7. Sí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Eso no se está haciendo. No se está realizando. Esa es la primera dirección importante de la que debemos de hacer. Hablarle a nuestros hijos las palabras de Dios. Y esas tienes que tenerlas en tu corazón. Y no las vas a decir una vez. Dice aquí, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. ¿De quién? De las palabras de Dios. ¿Estando en dónde? En tu casa. Y andando por dónde? Por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. No se está haciendo. La primera dirección, hermano. Los padres debemos poner sus palabras sobre nuestro corazón y hablarlas a nuestros hijos. Nosotros somos los varones. Nosotros los varones somos la voz de Dios para nuestras esposas, y a su vez los padres somos la voz de Dios para nuestros hijos. ¿Sí o no? Sí.
¿Qué es lo que afecta a la creencia de un niño? Las creencias de un niño. ¿Qué es lo que afecta a las creencias de un niño? Padre. Si pudiéramos observar la lectura de un joven, observaremos que es como un iceberg, o sea, un pedazo de hielo grande, ¿no? Y son como una pirámide, ¿sí? Son como pirámides, están flotando. La parte superior del iceberg es la conducta del joven y el resto de dicho iceberg o pirámide se encuentra bajo la superficie. La pregunta sería, ¿qué es lo que motiva la conducta de un joven? La respuesta es sus valores. Pero la pregunta más importante es, ¿qué es lo que modela nuestros valores? Lo que modela nuestros valores son nuestras creencias. Entonces una pregunta aún más profunda sería, ¿qué es lo que afecta nuestras creencias? ¿Qué es lo que afecta nuestras creencias? ¿Qué es lo que afecta lo que un niño cree? La respuesta más profunda, para sorpresa de todos, es que son las relaciones las que moldean las creencias de ese niño. Son las relaciones las que afectan nuestras creencias, modelando nuestros valores y en última instancia determinando nuestras conductas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tus hijos ven? ¿Qué es lo que los demás ven en ti? ¿Sí? Por eso estamos o debemos hacer siempre de nuestras casas, siempre de nuestros hogares más bien, casas de luz. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Esa luz que irradie, hermano, que alumbre a los que están cerca, hermano. Aleluya. Amén. Sí. Decía un testimonio que las gentes estaban alabando y glorificando a Dios en la iglesia. Y los vecinos miraron que se estaba quemando la iglesia y llamaron a los bomberos. Y vinieron los bomberos y ¿cuál? No había nada. Porque estaban alabando y glorificando a Dios, Amén. Adorando en espíritu y en verdad. Amén. Fuego de Dios ahí. Fuego de Dios. Aleluya. El ¿Sí? fuego. Y ya los bomberos no están más que, no se están quemando. Era el fuego del espíritu de Dios, hermano. Aleluya. La iglesia tiene que tener fuego. Amén. Sí, Fuego en amén. su corazón, Amén. fuego en sus palabras, Amén. aleluya, Amén. para que Gloria a Dios. queme Amén. el pecado, ¿no? Que la unción pudra los yugos, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces debemos ser de nuestros hogares casas de luz. Es decir, vamos a ver ahora la segunda dirección, hacia el mundo necesitado. Romanos capítulo 8, verso 14. La segunda dirección. Romanos capítulo 8, verso 14. Amén. Adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, A ver, checa estos la son... cita. Sí. 8:14. Está Hacia bien, adelante, pues. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son... Ajá. Veamos ahí creo que la cita un poco mal. Nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es ahí, no, Romanos. es más atrás. Tantito más atrás. Sí, es A más ver. atrás. Sí, búscame ahí, por favor. Sí. Sí, tengo mala cita ahí. ¿Cuál era? Ahorita lo van a buscar. Sí, está bien en Romanos. Sí, es aquí, pero está más atrás. Sí. Romanos es Es en el 10. el 9, 9:10. porque todo aquel que invocare el nombre No, del Señor no. será salvo. No. ¿Y cómo pues invocarán Ahí está bien. Ese 10:14? es 10:14. Ay, me quedé entonces 10:14. Ay, qué bueno. ¿Qué dice ahí? Sí. 10:14. Lean por favor, 10:14. Sí, de Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. Ese sí, estoy equivocado. Fíjense bien, la segunda edición es hacia un mundo necesitado. El mundo necesita de la palabra de Dios. El mundo necesita, hermano, sin que él lo sepa,
necesita que tú prediques la palabra de Dios. Que tú vayas y les prediques al Señor, del Señor. El Señor diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y la iglesia dice, Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Por eso aquí, si no hay quien hable de parte de Dios, se perderá la bendición y aún la misma eternidad. Por eso dice, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? Tiene que haber alguien que predique, alguien que sea enviado y que predique y que oigan y crean en el Evangelio, hermano. Amén. ¿Quién da voz a la palabra para que se manifieste? Quien da voz a la palabra de Dios para que se manifieste, soy yo. Amén. Sí. Quien da voz a la palabra de Dios para que se manifieste, eres tú. Amén. Si no hay voz, no hay manifestación. ¿Sabías tú antes de ser convertido que alguien te podía hablar? Pues no sabías nada de Dios. Pero cuando te hablaron, el que te habló, habló de parte de Dios. Amén. Sí, Dios usó su boca. Sí. Habló de parte de Dios, sí. Dios necesita hacer algo en los corazones de muchos creyentes para convencerlos del estado de las almas que caminan rumbo al infierno cada día. Otra vez. Dios necesita hacer algo en los corazones de muchos creyentes para convencerlos del estado de las almas que caminan rumbo al infierno día con día. Dios solo nos tiene a ti y a mí. ¿Sí? Aquí y ahora. Fíjate bien. Eso está haciendo Dios convencerte a ti del estado de las almas que caminan rumbo al infierno. Nota esto, hermano. Fíjate. Y nomás Dios te tiene a ti, hombre. Amén. O sea, a la iglesia. Aleluya. Porque bien no sabes, hermano, que sin Dios nadie se salvará. No. Nadie se salvará sin Dios. Ahora, vea lo que dice, bueno, sí. Dios nos tiene a nosotros como iglesia para llenar el cielo. Él sigue diciendo el día de hoy lo que le dijo Isaías. Isaías 6:8, lo que estamos hablando hace un rato. A ver si esta no está equivocada. Isaías 6:8. Isaías 6, verso 8. Sí, claro que sí. Cuéntame qué pasa por ahí. Amén. ¿Qué dice, hermano? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. ¿Quién puede decir de ustedes eso, hermano? Mira, por ahí Hay una necesidad en el pueblo, en la ciudad. Y Dios anda buscando quién vaya por él. Hablarle a aquella persona que está próxima a morir. Y Dios quiere salvarla. Pero quiere usarte a ti. ¿Quién puede decir yo? Voy, sí. O aquel está en pecado. Está quizás a punto de ser baleado, qué sé yo. O de una enfermedad terrible. Y que son pocos los minutos que tiene de vida. Y dijera Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y empieza a voltear el Señor a ver a todos los que están ahí. O a todos los que están aquí. A ver quién se ofrece a ir. Ahora levanten las manos. Aleluya. Eso es. Si levantaste la mano, te comprometiste con Dios. Aleluya. Aleluya. Desde antes, sí. Eso. Ya sigo comprometido. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros somos la única voz antes de que la muerte toque a la puerta de los que no conocen a Dios y se enfrentan a una eternidad con o sin Dios. Otra vez. Nosotros somos la única voz antes de que la muerte toque a la puerta de los que no conocen a Dios y se enfrenten a una eternidad con o sin Dios. Depende de nosotros. ¿Sí? O sea que estamos aquí para advertirle a la gente sobre el infierno. Así es. Estamos aquí para advertirle sobre eso, ¿no? Porque la vida del ser humano es muy corta, muy corta. Depende de nosotros. Esa persona nunca sabrá
si yo no hablo? Cuando le digo, Jesús te ama y te quiere salvar, estoy siendo la voz de Dios para su corazón, para su salvación. Pero si no hay alguien que sea la voz de Dios, esa persona se va a perder. Esa persona se perderá. Esto no es una carga, hermano. Es un privilegio. Amén. Aleluya. De parte, es un privilegio que estés trabajando para el Rey de Reyes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pon metas en tu vida para invitar personas. Si no hay célula, o sea, lugar, igual pues tiene que haber. Si no, de todos modos, le amas aunque no hubiera. No es presión, sino motivación. ¿Le amamos a esa persona? ¿Se reúna o no? ¿Sí? Entonces tenemos que canalizarla a un lugar en donde se predique la palabra de Dios. Si está muy lejos de su lugar, domicilio. Tercera dirección es hacia nuestros hermanos. Y vamos a ver ahí, chequemos la cita, 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Aleluya. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Hasta ahí? Hasta el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Ves? Somos la voz de Dios. Rogamos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega a través de ti. Amén. Apártate del mal, arregla tu vida, conviértete al Señor, acepta a Cristo como tu Salvador personal, deja de hacer lo malo. Mira que el pecado trae muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, pero hay vida eterna en Cristo Jesús si tú lo aceptas como Salvador personal. Aleluya. Y dice que vamos a hablarles para que se reconcilien con Dios. ¿Por qué no hay reconciliación? Porque hay pecado de por medio. Entonces, al reconciliarse con Dios, es abandonar el pecado y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Qué privilegio, hermano, ser el portavoz de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si Dios confíe en mí para ser su portavoz en la tierra, yo necesito corresponder a la confianza que Dios me tiene. Amén. Así es. Aleluya. Si Dios confía en ti para que seas el portavoz de su palabra en esta tierra, tú necesitas corresponder a la confianza que Dios te tiene. Así es. Aleluya. Cuarta dirección es hacia las potestades superiores, hacia las potestades espirituales, hacia las potestades espirituales. Por eso tenemos las reuniones. A ver, Mateo 18, 18. Mateo 18, 18, ¿qué dice? Amén. Adelante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros Hasta ahí. Sí, nada más el 18, 18, ¿eh? Bien, bien. Dice, lo que tú atas aquí en la tierra va a ser respaldado en el cielo. Soy portavoz de Dios para atar al diablo y a todos sus demonios. Amén. Aleluya. Os doy toda potestad de llevar serpientes y escorpiones. Aleluya. El Señor nos ha enviado como sus guerreros para ordenarle que se vaya de la gente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando es orado por un enfermo, está reprendiendo el espíritu de enfermedad y se va. Amén. Aleluya. Dice, fíjate lo que dice Mateo capítulo 62, verso 6.
Sí, ¿Mateo qué, perdón? no, Isaías 62. Ah, ese sí tiene. ¿Qué dije? Mateo. Dije Mateo. Yo sabía que Mateo tiene hasta allá. Ese es en el libro de... El Isaías sí tiene. Sí, tiene 62. Que es que dije Mateo 62. Ya sabía. Santo Dios, Mateo no es Isaías, capítulo 62, verso 6. A ver, hermano, de lectura. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis. Ni le des tregua. Ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No debemos dejar de interceder, hermano. Sí, Sí. hay un texto que dice que debemos de bendecir a Israel. Oh, sí. Sí, sí, entonces debemos de estar bendiciendo el pueblo de Amén. Dios, que es Israel, hermano. Sí, que Dios lo bendiga. Gracias a todos los intercesores, hermano. Un centinela está apercibido de los peligros, está vigilando para detectar los ataques del enemigo y dar aviso al pueblo, y hace tocar la trompeta en caso necesario. Por eso a muchos se les llama trompeteros. Un intercesor se pone de acuerdo con Jesús y repite aquí en la tierra las promesas que se han hecho en el cielo, porque las profecías no se cumplen automáticamente. Es en la tierra, los hombres necesitan ponerse de acuerdo con Dios. Dios envía su palabra en la tierra para alguien que ama ser portavoz de su palabra. Para cumplir con este privilegio necesitamos planear nuestra vida de forma estratégica. Gracias a Dios, en el hogar tú puedes hablar a tu familia, en la reunión familiar. Amén. Puedes hablarle al necesitado. Ahora, para esta pesca, puedes hablarle a tus hermanos de parte de Dios en la reunión familiar. Y puedes hablarle a las potestades en la intercesión. Aleluya. Para eso necesitamos el fuego del Espíritu Santo para cumplir con esta misión, hermano. Y si tú estás callado, dile, Señor, perdóname, Señor, por el crimen del silencio. No aplica. Hoy es día de buenas nuevas, Amén. ¿verdad? Por el crimen del silencio, sí, tenemos que hablar. No seamos de la secreta. Oh, no. Nos quedamos calladas. No, a mí no me pueden callar. Hoy es día de buenas nuevas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hoy es día de buenas nuevas y estamos callados. No es justo. No. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos? Sí, Sí, que había hambre en ese lugar. sí. Y cuando Dios acabó con el ejército enemigo, había comida abundante y un montón de... Sí, y la ciudad estaba sitiada, ¿no? ¿Y qué pasó? Dijo, no es bueno que estemos callados, porque ellos echaron varios viajes del botín, ¿no? Dijo, no es bueno, si nos va a alcanzar la maldad. Oye, dijeron eso, nos puede alcanzar la maldad. Vamos a meternos, era en la noche, vamos a meternos y decirle que ya no hay peligro, que hay comida. Sí. Que hay oro, hay muchas cosas preciosas. Había de todo. De todo. De todo. Entonces, hermano, si nos callamos, No está bien. nos pueden demandar. Esa es nuestra maldad. Sí, terrible eso, hermano. Tenemos que hablar. Amén. Sí, Dios usa las cosas más simples. Dios usa a hombres y mujeres. Usó la onda de un pastorcito. ¿Cómo se llamaba? David, Ah, David. La vara de un anciano. Moisés, La capa de un profeta. Elías, Eliseo también. Los dos. Usó una humilde virgen. A María. No importa cuáles sean tus antecedentes, hermano. Si tú estás disponible, Dios es capaz de usarte. Dios es Amén. capaz y te puede usar. Amén. Satanás hará todo lo posible para callar la voz. El Señor lo tu voz. reprende en el nombre de En cualquiera de estas 4 direcciones, Él va a hacer lo posible. Pero es más fuerte la voz de Dios que la voz de Satanás. Amén, gloria a Dios. El diablo quiere callar esa voz de cualquier manera. Quiere ensuciar el canal a como dé lugar, para que el agua no llegue pura a su destino. Una de las formas en que busca hacerlo es a través de la opresión financiera. Por causa de que no hay suficiente dinero. El diablo quiere oprimir, hermano. Oh, sí. Pero tenemos la victoria en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y Él dice, nada te va a faltar. Él es nuestro sustento. Solamente ten confianza en mí. Ve a predicar, no lleves alforja ni nada.
yo te sustentaré. Amén. Yo estaré contigo, porque Gloria si a tengo Dios. cuidado de los pajaritos, ¿cuánto más de ti, que eres mi voz en la tierra para anunciar las buenas nuevas? Para que se conviertan de las tinieblas a mi luz admirable. Aleluya. Hermano, Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.